mañana de hoy vamos a estudiar acerca de la verdad y el engaño, y le hemos titulado el sermón de esta mañana Entre la verdad y el engaño. Dice el Señor en su palabra, y lo leemos tal y como está escrita en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo está en mí, gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites en esta mañana acercarnos con reverencia ante ti para escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que confronte, consuele, exhorte, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traiga el entendimiento y que nos ayude a caminar, Señor, que abra también el corazón de aquellas personas que no han creído en ti, Señor, porque es solo a través del Evangelio y de tu Espíritu que somos salvos. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Fíjense que había una historia y se las quería compartir, y es acerca del rey Hierón II, se llamaba ese rey, y una corona de oro. Dice la historia que el rey había entregado cierta cantidad de oro puro a un orfebre. Un orfebre es una persona que se dedica a trabajar el oro, ¿ve? Y él había dado cierta cantidad de oro para que le hicieran una corona, para que le fabricaran una corona. Luego el orfebre hizo el trabajo, le entregó el producto terminado, que era la corona, pero el rey sospechó del artesano. El rey pensó que había robado, el orfebre había robado parte de ese oro y que lo había mezclado con plata o con un metal de menor precio o más barato. Entonces el problema era bastante complicado. En primer lugar, porque la corona tenía una forma irregular. En segundo lugar, porque el rey no quería destruir la corona, quería mantenerla intacta, quería no destruirla, sino que quería mantenerla con su pureza, así como estaba. Pero también existía la inquietud de saber si en realidad esa corona estaba hecha con oro puro. Así que el rey le pidió ayuda a Arquímedes. Según la tradición contada siglos después por Vitruvio, por un escritor llamado Vitruvio, dice que Arquímedes encontró la respuesta mientras se bañaba. Dice la historia que él entró a la tina, y cuando él entró a la tina notó que el agua subía y parte del agua se derramaba. Entonces él comprendió algo, y comprendió que un objeto desplaza una cantidad de agua equivalente a su propio volumen.
Y si podía medir el volumen de ese objeto, podía encontrar lo que se conoce como la densidad. Y la densidad es una característica propia de cada material. Y si podía encontrar la densidad de ese material, entonces él podía determinar si en realidad era oro puro o era un oro mezclado con otro tipo de metal. Entonces cuenta la historia que cuando Arquímedes descubrió eso, dijo la palabra eureka, eureka, que quiere decir lo encontré. Después de aplicar su método, Arquímedes habría descubierto que la corona no tenía la misma densidad que el oro puro. Eso implicaba que el artesano había mezclado el oro con otro tipo de metal, probablemente plata, y se quedó y robó parte de oro del rey. Y la lógica era esta, que si la corona iba a ser o fuera de oro puro, tendría cierto volumen exacto, pero la corona desplazaba más agua de lo esperado. Y eso quiere decir que si desplazaba más agua, su densidad era menor. Y si su densidad era menor, era porque era un metal más barato que el mismo oro. Fin de la cita. ¿Cómo nosotros podemos identificar lo falso de lo verdadero? Usted puede ver cuando algo es algo falso, lo nota. Ahorita estamos en la temporada del mundial y usted sabe a leguas cuando una camisita que están vendiendo allá en el centro es barata, ¿verdad? O que no es de buena calidad y cuando es, si es la original, ¿verdad? Usted lo nota y así usted puede ver en todo esto cómo determinar lo falso y lo verdadero. Y ese era el dilema en el cual se encontraba la iglesia de Corinto en esta oportunidad y que Pablo estaba exhortando. Porque en un tiempo donde muchos se presentan como siervos de Dios, la iglesia de Cristo necesita ejercitar el discernimiento espiritual para permanecer firme en el verdadero evangelio de Cristo. Pablo está señalando a los falsos maestros. Pero para señalar lo falso, él tiene que dar a conocer qué es lo que la Biblia dice, que es lo verdadero. Y es lo que él está tratando de hacer en este capítulo 11. Pablo advierte sobre esos falsos ministros. Esos falsos ministros, había dicho en el versículo 3, versículo 4 del capítulo 11, que ellos daban un falso mensaje, daban un falso evangelio, tenían un Cristo que no era el que habían recibido de parte de Pablo y tenían un espíritu que no era el Espíritu Santo. Entonces todo lo que rodeaba a estas personas era falsedad. Se disfrazaban de justicia, así como Satanás se disfraza como ángel de luz. En esta oportunidad, en esta mañana, vamos a estudiar tres aspectos que debemos de tomar en cuenta al momento de discernir entre la verdad y el engaño. En primer lugar, vamos a ver la sustancia antes que la forma, versículos 5 y 6. Segundo lugar, vamos a ver acerca de que lo que Cristo nos dijo, por sus frutos os conoceréis, del versículo 7 al 12. Y en tercer lugar, vamos a ver acerca de esos siervos o servidores de Satanás, de tal palo. ¿Usted escuchó alguna vez esa frase? De tal palo, tal astilla. Y eso lo vamos a ver del versículo 13 al 15. Entonces vamos al primer punto. La sustancia antes que la forma. Versículo 5. Mire lo que dice la palabra. Dice, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Recordemos que Pablo viene de desarrollar esa analogía en los versículos 2 y 3, donde él habla acerca de que él se considera como un padre espiritual, como un padre el cual lleva y cuida a su hija en virginidad para preparándola para el matrimonio, y estuvimos desarrollando la semana pasada la idea del desposorio, que era lo que estaba diciendo Pablo en los versículos anteriores. Entonces tenía esa analogía, ese ejemplo. Pablo se consideraba un padre espiritual, la hija era la iglesia de Corinto y el esposo es Cristo.
Y viene él y dice, pero yo no me considero inferior. Y él dice, yo no me voy a considerar inferior. Y viene desarrollando la idea, pero es inferior a los más eminentes apóstoles. Y acá está haciendo referencia a aquellos apóstoles que según la tradición y también según la iglesia de Jerusalén eran los tres pilares de esa iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de Cefas, de Juan y de Jacobo. Entonces Pablo le está diciendo, porque Pablo se le estaba señalando y le estaba diciendo la iglesia de Corintio que él no tenía el conocimiento que estos tres tenían. Pablo les dice, miren, no es así. Cristo nos mandó, Cristo nos llamó, somos apóstoles de Cristo y hay una igualdad en el estatus apostólico. Pero el punto aquí de Pablo es que decirle a los corintios, si ustedes toleraron a todos estos falsos maestros, tolérenme un poco a mí. Escuchen lo que tengo que decir. Les está llamando a la tolerancia. Porque acuérdense que aquí está desarrollando un discurso que se conoce como el discurso del necio, donde él se está poniendo como un necio para ganarse a los necios, que eran los corintios. Entonces dice Pablo, deberían de soportarme un poco de mi locura. Pero viene el versículo 6 y mire, ya estamos entrando en materia. Dice, porque aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado. Los opositores de Pablo criticaban su falta de oratoria a la hora de hablar. Recuerden que en el contexto, los corintios estaban familiarizados con una cultura que les seducía escuchar a las personas por la manera como se desenvolvían, cómo se dirigían, la oratoria, el habla, los discursos. Entonces, los corintios estaban apantallados al ver que estos falsos maestros ocupaban su habla y se dirigían como una persona experta en la materia. Y luego veían a Pablo, que yo creo que Pablo tuvo su sangre salvadoreña, ¿verdad? Porque era chaparrito y peloncito, dicen también. ¿Verdad? Y escuchaban el hablar de Pablo y escuchaban cómo era la oratoria de él y se burlaban y decían, no hombre, este no tiene talle. Y Pablo dice, miren, aunque yo sea torpe para hablar, y no es que Pablo no conocía todas esas cosas, claro que conocía, tenía cierta familiaridad con las modas retóricas de su tiempo y de su región. Entonces él dice, ok, yo soy torpe para hablar, pero no soy inexperto en el conocimiento. Soy alguien, por la gracia del Señor, que tengo un conocimiento que es un conocimiento como lo es el evangelio, y yo comprendo la verdad de las escrituras porque eso es lo que les he enseñado continuamente. Si los corintios negaban que Pablo era el maestro y negaban que él fue un mensajero de Cristo, estaban negando el mensaje que se estaba llevando. Y ese era el problema, porque el mensaje que Pablo llevó a los corintios era uno solo: Cristo crucificado, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Como decía el doctor, el pastor R.C. Sproul, decía que no podíamos nosotros conocer las buenas nuevas si no conocíamos las malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias, amados hermanos? Que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, por nuestros medios. Nosotros hemos nacido en maldad y en pecado y necesitamos ser redimidos por Cristo. Como nosotros somos pecadores, somos destituidos de la gloria de Dios, dice la carta a los romanos. Y hay un Dios que está airado contra el impío todos los días, porque tenemos un Dios santo
que no va a pasar por inocente al que es culpable. Pero tenemos una buena nueva. Y es que a través del sacrificio de Cristo Jesús, el Dios hecho carne, el Dios encarnado, que nosotros podemos tener acceso al Padre y poder ser reconciliados con Dios. Porque Él vivió una vida perfecta, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre para que nosotros fuésemos salvos por amor. Y lo acabamos de cantar. Y ese mensaje es el que Pablo llevó a los corintios y pasó 18 meses enseñando a los corintios las verdades de las escrituras. Interesante, porque él conocía y entendía la verdad de Dios. Él era muy competente en entender y comunicar la verdad divina contenida en el Evangelio. Y esto, hermano y hermana, esto es un llamado a la iglesia de hoy en día a ejercitar el discernimiento espiritual. Que vivimos en un mundo donde hay mucha falsedad, pero también Dios nos ha dado la verdad en su palabra, nos las ha revelado. La voluntad de Dios revelada, qué perfecto, qué precioso para el creyente, porque tiene y atesora la verdad de Dios, pero tenemos que ejercitar el discernimiento, el contenido antes que la forma, porque podemos aparentar piedad, pero eso no quiere decir que seamos personas piadosas. Y eso es lo que está atacando Pablo acá. Porque le está diciendo a los corintios, fíjense, pongan atención, vean el carácter, vean lo que verdaderamente ellos son, no se apantallen por cómo se visten, por cómo se manejan, por la oratoria que estos tengan. Fíjense en su carácter. Ese es el llamado que nos hace en la mañana de hoy. El contenido antes que la forma, un conocimiento correcto del evangelio es más importante que la elocuencia de predicarlo. Pero también dice la palabra que por sus frutos los conocerán. Vamos al segundo punto, versículo 7. ¿Cuál es la pregunta que hace Pablo a los corintios? Dice, ¿o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? Porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Pablo les dirige una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Yo cometí un pecado por lo que hice? ¿Yo pequé por humillarme para que ustedes fueran exaltados y escucharan el mensaje del evangelio gratuitamente? ¿Hay un pecado en mi intención, en la manera como me dirigí por esta decisión que yo tomé? ¿Hay algún pecado que yo me haya humillado y que ustedes fueran exaltados? Porque había un deseo genuino de él y era predicar un evangelio de forma gratuita. Y ojo, hermanos, aquí va a traer a luz la comparación entre la independencia económica de Pablo y lo compara con los falsos maestros que ellos estaban pidiendo dinero constantemente a la iglesia de los Corintios. Interesante, porque dice aquí que en el caso de Pablo él se rebajó, se humilló al renunciar al derecho apostólico de recibir algún sustento. Y no está mal recibir sustento porque el obrero es digno de su salario. Y eso lo estudiamos cuando estuvimos estudiando primera carta de los Corintios capítulo 9, cuando habla acerca de la libertad cristiana, viene el apóstol Pablo y les dice a los corintios, miren, yo tengo todo el derecho porque estoy trabajando en la viña del Señor, y me estoy dedicando a esto de recibir algún salario, de recibir, porque es un trabajo. Usted cuando va a trabajar y no recibe salario, sigue trabajando, hermano. Ay, Dios mío, 15 días, tal vez en el mejor de los casos, soportaríamos. Pero Pablo les está diciendo, miren, yo tenía esa libertad de poder hacerlo, sin embargo, no lo hice. Y ya vamos a ver por qué no lo hizo. Él se dedicó a elaborar tiendas. Entonces,
Dice de que en ese entonces los discípulos, cuando alguien era un maestro y agarraba a sus discípulos, los discípulos pasaban 24/7 con el maestro. Vivían en la misma casa y convivían juntos. O sea, Pablo estaba haciendo su trabajo, elaborando tiendas y también estaba enseñando a sus discípulos las verdades divinas. Y él había tomado la decisión de hacerlo así por el evangelio, hermanos. Porque pónganse a pensar en qué mundo estaban los corintios. Estaban con falsos maestros que constantemente estaban pidiendo dinero, daban falsas enseñanzas. Entonces Pablo quería dar una clara enseñanza a ellos de decirles, miren, en el evangelio de Cristo yo no voy a cobrar por lo que estoy enseñando. Me voy a fajar mejor, voy a trabajar y les voy a enseñar siempre la verdad de Dios, porque así como el Señor nos salvó por gracia, de esa manera también yo lo estoy haciendo con ustedes. Pero era por el contexto en el cual él estaba viviendo. Entonces, trabajó en la elaboración de tiendas para tener un sustento. Eso dice en Hechos 20:34. Y su contentamiento lo manejó con un estilo moderado. Pero no quiero que pensemos que Pablo nunca aceptaba ofrendas, porque también la Biblia dice que él recibió ayuda, por ejemplo, de la iglesia de Filipos, cuando llevaron una ofrenda, o de Macedonia, también lo vimos en segunda carta a los Corintios capítulo 8. Él recibía también la ofrenda de otros hermanos. Pero en el caso de los Corintios, él dice aquí en el versículo que acabamos de leer, versículo 7, que él se humilló para que ellos fueran exaltados. Es decir, para que ellos fueran parte o tuvieran ese privilegio de pertenecer a la familia del único Dios verdadero, de convertirse en hijos e hijas del Dios Todopoderoso y de recibir todas las bendiciones y riquezas espirituales en Cristo. Todo eso lo hizo por amor a Dios y por amor al Evangelio. Y esto, hermanos, era una clara implicación con una comparación. Y es que en contraste con esos falsos maestros que no estaban predicando el evangelio de Dios, estaban aceptando pago incluso cuando el evangelio que ellos enseñaban, el falso, Pablo hacía totalmente lo contrario. Porque para Pablo recibir un pago por predicar el evangelio era un obstáculo en Corintio y no quería ser una carga para los nuevos convertidos. Versículo 8. Mire lo que dice. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Y cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. En todo me guardé y me guardaré de serles carga. Cuando ocupa el término en versículo 8, despojé, en el griego hace referencia al despojo del enemigo, particularmente al acto de quitar la armadura de un enemigo que está muerto. Y dice que él no a otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirlos a vosotros. Pero cuando dice a otras iglesias, ¿a qué iglesia se refiere? Probablemente se está refiriendo a los filipenses, porque los filipenses llevaron una ofrenda a Pablo para soportar, para que él pudiera eh, tener para sus recursos, para sus necesidades básicas. Y es curioso porque en Filipenses 4:15 dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Sabemos de que Pablo llegó a Corinto a través de Atenas y podemos asumir entonces que cuando dejó Macedonia, rumbo a Acaya, los creyentes de Filipo y quizás de Tesalónica y de Berea le proveyeron lo necesario para que él pudiera evangelizar a los corintios y toda esa zona. O sea que él sí recibió ofrenda, pero
Aquí es donde se vuelve un poquito más interesante, porque era muy diferente a lo que hacían sus rivales o sus opositores, ya que ellos explotaban a los corintios, se aprovechaban de ellos. En cambio, Pablo les sirve. Mientras los falsos maestros se servían de ellos, Pablo le servía a la iglesia de Corinto. Y miren qué hermoso ese contraste, porque él reconoce que la esencia de su relación con los convertidos era de servicio, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú amas a alguien? Pregunto, ¿tú le sirves a esa persona? Por su fruto os conoceréis. Y el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo, ese modelo de liderazgo, mientras las grandes autoridades tienen muchas personas a su servicio. No será así entre ustedes, sino el que piense ser grande dice que se ponga a servir. Y Él nos dio el mismo ejemplo al lavar los pies a sus discípulos. Él vino aquí no a ser servido, sino a servir. Entonces Pablo le estaba diciendo, vean, noten, pónganle ojo a este tipo de situaciones. Nuestra relación, hay una relación de servicio. Yo vengo a servirles a ustedes, no porque lo merezcan, sino porque el Señor me ha llamado a hacer la obra dentro del pueblo de Dios. Yo con mucho gusto voy a servirles. Y ese es un modelo para los pastores, incluso actualmente. Los creyentes de Macedonia dieron libremente, lo estudiamos cuando fuimos a 2 Corintios 8, para apoyar a Pablo, y eso sirvió de mucha ayuda para que él pudiera anunciar el evangelio gratuitamente a los corintios. Pero miren hasta dónde llegó el compromiso y el celo de Pablo, que incluso cuando él ya tenía poco dinero y pocos fondos para lo básico o lo necesario, él incluso en esa etapa no recibió ningún tipo de ayuda de los corintios. Él había resuelto en su corazón no hacerlo. Usted puede decir, ay, qué orgulloso, ¿verdad? No, no es por orgullo. Más adelante dice que lo hace para la gloria del Señor. Y más adelante dice que lo hace también para que los otros no tengan la oportunidad de poder compararse. Los falsos apóstoles no tengan la oportunidad de poder compararse, porque mientras Pablo se privaba de esas cosas, los otros no lo hacían. Y si Pablo lo dejaba de hacer, entonces los otros falsos maestros iban a ponerse al mismo nivel de Pablo, y eso era lo que él no quería que sucediera. Iba a dar un mal mensaje a una iglesia que estaba confundida. Entonces Pablo se había sostenido trabajando en su oficio de fabricante de tiendas, pero Lucas enseña que después Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Y cuando ellos llegaron, dice las escrituras en Hechos, que Pablo se dedicaba totalmente a predicar el mensaje del evangelio. Entonces, si pudiéramos dar una cronología de los hechos, pasó lo siguiente. Pablo llegó a Corinto. Pero cuando él llegó a Corinto, él tenía ciertas provisiones que le habían dado los hermanos de Filipos y de Tesalónica. Y simultáneamente él empieza a trabajar estando en Corinto, a levantar tiendas. Pero acuérdense, como todo negocio, siempre hay una etapa en la cual uno no ve nada de fruto y no ve nada de ingresos, hermanos. ¿Algunos alguna vez han puesto algún negocio alguna vez? Amén. Entonces ustedes entienden lo que estoy diciendo. Entonces, paralelamente tenía ciertas provisiones y él empieza a trabajar, pero él no puede ver de entrada, de primas a primeras, no vio ese ingreso y se estaba agotando los recursos y las provisiones. Y acuérdense que habían personas que estaban bajo su cargo. Entonces, llegó el momento en el cual las provisiones de Macedonia se agotaron y él se encontró en necesidad, aún teniendo un negocio de fabricación de tiendas. Pero después llegó Silas o Silvano y Timoteo. Y llegaron con una ofrenda de los macedonios. Y eso le sirvió a Pablo para continuar
con la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, poniéndole en la mesa, en la palestra, todo esto, volvamos al versículo 8, dice, a otras iglesias despojé. Ya estudiamos qué iglesias son, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Pero mire el versículo 9. Cuando estaba con ustedes, tuve necesidad y a nadie fui carga. En todo yo me guardé de no serles carga. Es decir, que seguiré haciéndolo. Yo voy a seguir evitando de no ser una carga. Nada le había hecho desviarse de esa posición o postura que él tenía, ni incluso la necesidad por la cual él estaba pasando. Él había decidido en su corazón no serles una carga a los corintios, a los nuevos convertidos. Me llama mucho la atención la firmeza de Pablo, porque esto era muy significativo teniendo en cuenta que había sido acusado de ser muy vacilante en cuanto a sus decisiones. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Estar en una situación así, hermanos. Imagínense Pablo, una iglesia a la cual había invertido 18 meses y la iglesia estaba cuestionando su autoridad, estaba permitiendo que otras personas vinieran, hicieran destrozos con la iglesia y aún así estaban metiéndole ideas y pensamientos. Y estaba diciendo, no, este de doble ánimo, este dice una cosa y después este la cambia. Él es bien vacilante en sus decisiones, es bien ambiguo en sus decisiones. Entonces acá Pablo le está diciendo que él es firme en ciertas posiciones como esa. ¿Y eso qué refleja, hermano? El carácter. Aquí no estamos hablando de obstinación. Una persona obstinada es firme, pero egoístamente, con orgullo. Pero una persona que está haciendo para la gloria del Señor las cosas, él no es el centro de esto. Él no es el centro del universo. Él lo que le busca es glorificar a Dios con sus acciones. Por eso es que Pablo dice anteriormente, yo me voy a gloriar y me voy a gloriar en el Señor. Versículo 10. Una declaración solemne. Mire lo que dice el versículo 10. Como la verdad de Cristo, como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Miren cómo inicia este versículo. Dice, la verdad de Cristo mora en mí. Él está con propiedad afirmándolo. Él es una verdad, la verdad de Cristo que él se había apropiado personalmente y por tanto se encontraba en él del mismo modo que cuando dice que él tiene la mente de Cristo y que también dice que el Espíritu de Cristo mora en él. Entonces es una persona que verdaderamente conoce a Dios. Es una persona que verdaderamente intima con Dios. Hay una intimidad con Dios. El día de ayer estábamos en la reunión con los hombres de aquí de la iglesia y estábamos hablando acerca de la oración. Y le estábamos compartiendo ahí con los hermanos que me encanta esto que leí y es que decía que la meditación en la palabra de Dios es el eslabón perdido entre la asimilación de la palabra de Dios y la oración. ¿Cómo así? Usted lee la palabra, ¿ok? Pero muchas veces la leemos de una manera superficial. No la meditamos. Cuando digo meditar es que usted lee un capítulo de la Biblia y usted empieza a reflexionar profundamente las verdades acerca de Dios que uno está viendo ahí. E hicimos el ejercicio con el Salmo 1.
El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se detiene en los caminos de pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces estuvimos estudiando acerca de ello y empezamos a compartir con los demás hermanos acerca de qué verdades en las escrituras podemos ver en el Salmo 1, del versículo 1 al 3. Y uno decía, mire, pastor, lo veo acá que hay un contraste entre el impío y el justo, ¿ok? Viene otro hermano y dice, yo veo que hay un proceso acá, que el impío empieza con consejos, luego se detiene a visualizar, porque le llama interés, el interés de ese camino de perdición, le llama la atención, y luego este impío que empieza con el consejo, se detiene, dice la palabra, que se sienta, o sea que ya es partícipe de esa impiedad. Entonces dice el hermano y nos dijo, yo veo un proceso acá, de cómo se desarrolla la impiedad. Viene otro y dice, yo veo de que la ley de Jehová es un deleite. Y me llamó mucho la atención que cuando dio esa opinión el hermano, decía, la ley, ¿quién le gusta seguir indicaciones? ¿A quién le gusta la autoridad? Si viene y si en la constitución o un reglamento dice, vaya, no tienes que hacer esto, esto y esto, ¿qué es lo primero que provoca la ley, humanamente hablando, en tu corazón? Repudio, repudio. Y si ¿y quién se cree? La autoridad. Siempre cuando hay autoridades, tratamos de ir, ¿verdad? Y ir en contra de la autoridad. Cuando uno va en el camino, ¿verdad? Y hace una maniobra que no tenía que haber hecho, cruza a la izquierda donde no tenía que cruzar a la izquierda, donde había doble línea amarilla, y viene y cabalito escondido detrás de los árboles, hay una patrulla policial y solo escucha la sirena. Y usted, ay, Dios mío, llega el policía y le dice, ya sabe por qué le voy a poner esquela, ¿verdad? Dos decisiones. Una, humillarte, ¿verdad? No, sí, tiene razón, policía. Mire, ya, la verdad es que, sí, sí, póngamela y no hay problema. No, yo la regué. Pero hay otros que cuando ven la autoridad que hace, si ustedes allá deberían de estar atrapando ladrones, no tienen que gente aquí sencilla como uno. Porque cuando son autoridad, cuando hay ley, humanamente hablando, lo que nos causa a nosotros es, cuando te dicen, este es tu jefe, y es más joven que usted, es lo que dice, y este que me va a venir a enseñar, las autoridades. Entonces decía este hermano, es interesante que el autor de este libro dice que encuentra deleite en la ley de Jehová. O sea, no lo hace a regañadientas, no lo hace de manera quejumbrosa, sino que si la Biblia dice algo, si la ley de Jehová dice algo, lo hace con gozo. Y miren, muchas veces nosotros pensamos que solo es obedecer nada más. No, también tiene que ver la actitud con la que tú obedeces, hermano. Yo tengo dos niños, ya le he dicho, y ahí está el ejemplo. Vengo y yo le digo a la niña, Elenita, Elena, tienes que guardar tus cosas. Viene la niña y agarra su muñeca, vaya, me dice. Y viene y empieza a tirar las cosas. Y frunciendo el ceño, así, seria, ¿verdad? Y enojada. ¿Me está obedeciendo? ¿Está obedeciendo mi indicación? ¿Está guardando sus juguetes? ¿La actitud de ella es la correcta? Entonces vengo yo y le digo, hija, tu actitud no es la correcta. Si vas a hacer las cosas, hacerlas bien, pero no lo hagas así.
porque eso no está bien. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera con la ley de Dios. La hacemos de una manera quejumbrosa, la hacemos de mala forma, de mala gana, empurrados, empurradas, enojados, enojadas. En eso no va a haber fruto, hermano. Pero dice el versículo 3 de Salmo 1 que en la ley de Jehová está su deleite. Y en otro hermano y mencionó, no, y también dice aquí en el versículo 4 que el fruto es en su tiempo da fruto, dice ese versículo. Entonces ya identificamos ciertas verdades que vienen del Salmo y entonces ahora ya profundizamos en esas verdades y ya tenemos material para poder orar, porque esa es la oración. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con él a través de la oración. Y yo vengo y empiezo a orar, Señor, cuida mi corazón de no andar en los caminos de los impíos. Cuida mi corazón de no escuchar el consejo de los malos. Cuida mi corazón, Señor, de no anhelar esos caminos, sino de que mi deleite se encuentre en ti, en tus mandamientos y en tu ley, Señor. Que mi gozo se encuentre en ti. Por eso es que dice ese autor, que la meditación es el eslabón perdido entre la asimilación de la palabra de Dios y la oración. ¿Por qué nuestras oraciones son infructuosas? ¿Por qué nuestras oraciones son monótonas? Fácilmente porque no meditamos en la palabra de Dios, no meditamos en la grandeza de Dios, no meditamos en la obra del Señor. Entonces, Pablo dice acá en el versículo 10, la verdad de Cristo está en mí. Él lo decía con propiedad porque conocía la verdad de Dios, tenía la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo moraba en él. Se lo decía con propiedad. Y es curioso porque él delimita la región también en el versículo 10. Este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. Delimita el sector. Y fíjense que cuando hablamos de Pablo, hay dos principios que podíamos destacar con respecto a ese tema. Primero, que él rehusó recibir ayuda financiera para sí mismo de aquellos a quienes estaba ministrando actualmente, porque no quería convertirse en una carga financiera por los convertidos, porque al presentar el evangelio gratis reflejaba su posición con respecto al evangelio. También él quería mantener una ventaja sobre cualquier opositor que recibía pago por los servicios. Pero también le quería enseñar a esos nuevos convertidos a trabajar, que trabajaran duro y también que pudieran compartir con otros que tenían en necesidad. Entonces, hay mucho detrás de la decisión de Pablo. Y el segundo principio es que Pablo algunas veces aceptó dones o ofrendas de creyentes distantes. Lo observamos con los macedonios. Pero el hecho de que Pablo fuera firme en esta idea de no recibir un salario de parte de los corintios, eso no quiere decir que Pablo deja a un lado la hospitalidad de los corintios. Usted puede ver, por ejemplo, Pablo estuvo en la casa con Priscila y Aquila haciendo tiendas. Más adelante, y eso lo puede ver usted en Hechos 18:3, en su tercera visita a los Corintios fue huésped en la casa de Gayo, dice en Romanos 16:23. Entonces él también recibía la hospitalidad de los hermanos. Pero ahora Pablo viene y les dice, hay falsos maestros, estos solo se quieren nutrir de ustedes, pero en mi caso es muy diferente. Yo les sirvo y lo hago porque los amo. Versículo 11. ¿Por qué? Dice, porque no los amo,
Y mire cómo termina ese versículo. Y es un versículo corto. Dice, Dios lo sabe. Yo me imagino un Pablo, pero un Pablo casi que con lágrimas diciendo, Dios sabe cuánto los amo a ustedes. O sea que cuando hablamos de amar, hermano, estamos hablando de un amor con hechos, un amor que se demuestra. El amor es algo que se demuestra y a Pablo se le acusaba de ser una persona falta de amor por una sencilla razón, y era porque no había decidido recibir un salario de parte de los corintios. Entonces los corintios agarraban solo eso y decían, no nos amas. Tú no nos quieres, tú no nos amas, te falta amor hacia nosotros, porque nosotros estamos dando un salario y tú lo rechazas. Verdaderamente tú no nos amas. Y eso para ustedes, ahora que conocen el contexto de todo lo que estaba pasando, ¿eso reflejaba una falta de amor de Pablo, hermanos? ¿O un amor genuino hacia ellos? Es que a veces, mis amados, nosotros somos tan, pero tan cortos en la manera como vemos las cosas. Porque igual, muchas veces los que somos esposos, bueno, me van a entender, solo porque nuestra esposa no hizo algo específico que nosotros le pidiéramos, le pedimos que hiciera, nosotros agarramos eso y generalizamos y decimos, usted no me ama, por eso en específico. Pero no vemos todo el esfuerzo que está detrás de nuestra esposa por cuidar nuestra comida, por cuidarnos a nosotros, por estar pendiente de nosotros, porque cuando estamos enfermos, ahí está la señora, ahí está pendiente de las medicinas, pendiente de que de que la temperatura no vaya más de 39, 40 grados, pero por lo que yo lo evalúo solo por lo que te pedí y no hiciste. Eso es algo muy necio. Y lo mismo pasa con los hijos y sus padres. Muchas veces somos muy duros como hijos hacia nuestros padres, porque muchas veces, por una cosita que nuestro padre no hace, generalizamos todo. Hay desagradecimiento, hay falta de contentamiento. Miren, hermanos, hijos, si tienes un plato de comida en la casa, dale gracias al Señor por ello. Yo me acuerdo cuando estaba joven, 14, 15, 16 años, tenía pelo, bastante pelo. Hasta la olita me hacía ahí, hermano. Mira, ahora que me dejé el candado, un hermano ahí incircunciso me dijo, pastor, se parece a Armando Mendoza, me dice, el de la Betty, me dice. Ay, Dios mío, ya me arruinó ese hermano, dije yo, vaya, entonces. Pero cuando estaba pequeño, yo me acuerdo que habían veces en mi casa que podíamos comer pollo, habían veces que podíamos comer carne, pero habían días, hermanos, donde no había comida, donde solo era arroz aguado lo que había. Y a mí me enojaba cuando había arroz aguado en la casa y yo le reclamaba a mi abuelita. Yo le decía, ¿vas a comer? Me decía mi abuela. No, ¿por qué? Porque hay arroz aguado y no me gusta el arroz aguado. Y vos lo sabés, abuelita, le decía. Y mi abuela me tuvo paciencia. Yo le dije, no, no te preocupes, hijo, come, come, ahí está la comidita. No, no quiero. No, come, si quieres te saco el pollo, te lo frío aparte, pero come algo, hijo, para tu sustento. Y ahora, hermanos, ahora que soy papá, yo me doy cuenta del esfuerzo que hizo mis abuelitos y mis padres para sacarme adelante. Y el tener ese arroz aguado en mi mesa, yo sabía que era lo único que ellos me podían dar en ese momento. Y yo fui muy ingrato con ellos y les despreciaba el esfuerzo que ellos hacían. Y ellos lo hacían porque me amaban a mí.
Ahora entiendo. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Qué? Como unos 20 años después, 24 años después. El amor es algo que se demuestra. Por eso Pablo invoca la omnisciencia de Dios. Porque no os amo, él dice, Dios lo sabe. O sea, está Pablo está diciendo acá, ¿ustedes creen que no los amo? ¿Ustedes creen que porque no recibo un salario de parte de ustedes, yo no los amo? Él le dice, Dios lo sabe cuánto los amo. Dios es testigo de que lo que hay detrás de esta decisión, lo que hay detrás, lo que me motiva detrás de tomar esa decisión de no recibir un salario por parte de ustedes es la gloria de Dios. Y porque los amo, porque no quiero que ustedes se pierdan, porque yo les sirvo. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Por eso él invoca a Dios para dar testimonio de la realidad y profundidad de su amor por los corintios. Hermanos, Dios conoce los corazones y él conocía el corazón de Pablo. Como en su momento Dios le dijo a Samuel, le dijo, tú te fijas, Dios no se fija en lo que se fija en los hombres, Dios se fija en el corazón. El corazón, ese centro de monitoreo donde salen todas las decisiones, las emociones y todo nuestro ser. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón de las personas. Versículo 12. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían. Pero lo que hago, yo voy a continuar haciéndolo. O sea, dice, no solo lo estoy haciendo ahorita, sino que yo me voy a mantener en esto. Pero esta decisión que él había tomado privaba a sus opositores, a sus adversarios de ser iguales a él. Él les estaba quitando esa oportunidad a los que deseaban tener esa oportunidad, a los opositores que querían ser reconocidos y considerados por los corintios como trabajando bajo las mismas condiciones de Pablo. No lo voy a hacer, dice, porque voy a privar de esa oportunidad a estos que son falsos, a estos que dicen que son enviados de Cristo, pero no pertenecen a Cristo. Vamos al tercer punto. De tal palo, tal astilla. Versículo 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo me acuerdo que un gran amigo mío, Pastor César Raudes, un nicaragüense, él decía una frase continuamente, me decía, mira Marcelo, hijo de alacrán no puede salir cucaracha, me decía. Y me decía eso, ¿eh? Y a mí se me quedó grabado eso. De tal palo, tal astilla, hermano. La realidad de la identidad de estos falsos apóstoles es que eran obreros fraudulentos. Ellos no tenían ninguna autorización, ninguna autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos predicaban otro evangelio, utilizaban técnicas astutas y engañosas para alcanzar sus metas. Eso dice en el versículo 13, se disfrazaban continuamente. Eso dice en el versículo 13, en el versículo 15 también, sobresalían en dominar y no en servir. Vean la comparación que hace. Pablo, su amor se demostraba a través del servicio. Los falsos maestros no lo hacían. Y sobre todo, ellos no reflejaban el carácter de Cristo. Por eso es que dice el versículo 13, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Son obreros fraudulentos, torcidos en todas sus prácticas, esclavos de sus propios apetitos y engañaban los corazones de los ingenuos con palabras suaves y aduladoras y los desviaban del afecto de Cristo. Eso hacen los falsos maestros. Hijo de alacrán, no puede salir cucaracha. Son hijos de Satanás ellos y salieron igual a su padre Satanás, fraudulentos y engañadores. Estos pretendían ser lo que no eran, se disfrazaban, es decir, que pretendían actuar como alguien de una manera hipócrita, se ponían la máscara de alguien, había un cambio externo, pero su verdadera identidad permanecía intacta. Versículo 14. Igual a su padre, dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Viene y otra vez menciona a Satanás. Igual que Satanás, como es su modelo a seguir, ellos se disfrazaban y en el caso de Satanás, él era un ángel de luz o un mensajero de luz. Y el punto de Pablo es que Satanás habitualmente intenta alcanzar sus objetivos malvados dentro de una iglesia asumiendo el disfraz de un emisario celestial que hace, entre comillas, todo lo correcto y todo lo verdadero. Así es Satanás. Él aparenta representar el reino de la luz y en realidad lo que está haciendo es representando el dominio de las tinieblas, que es su gobierno natural. Satanás está asociado con las tinieblas y el engaño y todo lo contrario a Cristo. Ese es Satanás. Cristo, por lo contrario, él representa la luz y la iluminación. Así que ten cuidado. Versículo 15 dice, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El comentarista Harris, en su comentario acerca de esta carta de Segunda de Corintios, dice lo siguiente con respecto a este versículo. Dice, la oposición humana a su ministerio era impulsada y dirigida por el diablo, el archienemigo de Dios, del evangelio y de la iglesia. Cierro la cita. Pablo le estaba diciendo, si ustedes siguen a estos falsos maestros, están siguiendo y están escogiendo a Satanás y el diablo antes que a Dios mismo. Ustedes deciden. Pero miren cómo termina este versículo y con esto ya vamos aterrizando. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué duro para todos aquellos falsos. Filipenses 4:18 dice y 19, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, los enemigos de la cruz de Cristo. Su fin, dice aquí en el versículo 18, es perdición. Juan 14:6 es claro y dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Con Cristo hay camino y sin Cristo no hay camino, hermano. Con Cristo hay salvación y sin Cristo hay perdición. Con Cristo hay vida eterna, sin Cristo hay castigo eterno en el infierno. Según de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. En el futuro, Dios va a desenmascarar a estos falsos maestros. Jesucristo se va a encargar de ellos y él mismo dictará una sentencia
que determinará el fin de los servidores de Satanás. Como dice el comentarista Harris, esa sentencia implicará su destrucción, así como ellos mismos estaban destruyendo el templo de Dios en Corinto, y será justa, ya que la retribución aplicada corresponderá a las obras realmente realizadas y no a las falsas apariencias externas. Delante de Dios, hermano, no hay máscaras. De Dios nadie va a poder burlar a Dios. Y estas personas falsas van a estar delante del Cordero y Dios va a desenmascarar todo. Qué duro, qué duro, porque le va a retribuir lo que corresponde a sus obras y no a las falsas apariencias externas. Hermanos, el carácter verdadero tarde o temprano se manifiesta. Una persona puede aparentar algo por un tiempo, pero sus acciones terminan revelando lo que realmente hay en su corazón. Por eso hay que aprender a discernir. Por sus frutos os conoceréis, no solo por apariencias, sino por sus frutos, por sus acciones, por su carácter. Así es esa persona. La vida cotidiana nos enseña que la verdadera naturaleza de las personas termina reflejándose en sus acciones. Por eso debemos vivir con integridad, discernir entre lo verdadero y lo falso y procurar ser un buen ejemplo para quienes nos rodean, para la gloria del Señor. Sin embargo, también debemos de recordar que Dios puede transformar cualquier vida y producir un carácter nuevo que glorifique a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana poder escudriñar las Escrituras. Poder aprender de ti, Señor. ¿De quién eres tú? Ayúdanos, Señor, a poder direccionar nuestras vidas con temor y temblor, porque solo tú eres el único que puede transformar los corazones de las personas. Lejos de Cristo no hay salvación, no hay vida eterna. Jesús fue claro y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese acceso al Padre solo es a través de Cristo y es a través del Evangelio. Por eso el Señor llama constantemente a los hombres a que se arrepientan. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.